Bueno, buenas a todos y bienvenidos a la tercera clase de Reinforcement Learning. 3 de 6, así que los temas y el tiempo están volando realmente. ¿Qué nos esperamos esta clase de hoy? Bueno, esta clase va a ser mucho menos matemáticosa, si se quiere, que la anterior. Y va a ser un tanto más divertida porque nos vamos a ir al casino. Entonces, en cuanto a los contenidos, vamos a ir a este casino, vamos a ir particularmente al casino que se ubica en uno de los barrios del Principado de Mónaco, el Casino de Monte Carlo, y vamos a estar hablando un poco de funciones de transición, vamos a estar jugando al blackjack y vamos a estar intentando encontrar la mejor estrategia que podemos tener con este juego. En realidad con una versión modificada de este juego, pero con las reglas del mismo al fin. Bien, algunos de ustedes tal vez ya ha escuchado hablar a Monte Carlo por fuera del contexto turismo, porque son técnicas que aparecen en varias disciplinas, dado que son extremadamente útiles cuando en los procesos que queremos estudiar intervienen variables aleatorias y interviene una cierta randomness a nuestro problema. Como disciplina, las técnicas de Monte Carlo caen en lo que sería dentro de la matemática experimental, que como dice el nombre, se basa en precisamente una cuestión más empírica de resultados, guiados por o una intuición o una teoría plausible, pero digamos, es un enfoque un poco más computacional por el simple hecho de que hay que hacer experimentos. Hacer experimentos a mano suele ser muy complejo, así que se suele usar la compu para palanquearnos, leveragearnos en ese aspecto. Si ninguno escuchó, sería bastante violento entrar de lleno a cómo se embebe las técnicas de Monte Carlo en Reinforcement Learning en particular. Sería bastante violento, entonces es un poco mejor tal vez agarrar y hablar sobre un par de ejemplos que nos den ese agarre, esa intuición, ese grasp, para luego, que cuando lleguen los problemas de RL, los podamos agarrar así como si nada. Muy bien. Entonces podemos agarrar y empezar esta historia con tal vez un ejemplo que ya alguno de ustedes habrá visto, inspirado al parecer de la mano de un tal Buffon, lejos de ser Buffon este tipo, era biólogo y seguramente estaba aburrido y propuso un experimento. En realidad más que proponer un experimento, afirmó algo sobre una estadística. ¿Qué es lo que dijo el tipo? El tipo agarró y dijo, imaginemos que tenemos una hoja de papel sobre la cual dibujamos rayas espaciadas una distancia de cada una de ellas. Y lo que hacemos es agarrar un alfiler, creo que era el ejemplo que usaba en el caso de él, sí, un alfiler para coser. De hecho, en las imágenes estas casi que parece que tiene el agujerito ahí para enhebrar el hilo. Y lo que dice el tipo es, bueno, vamos a poner ciertas condiciones sobre este alfiler, vamos a pedirle que sea más cortito que la distancia que separa nuestras líneas, y después vamos a agarrarlo, literalmente, revolearlo por el aire y vamos a dejar que caiga en el papel. Vamos a tener un contador al costado que vamos a mantener la cuenta de cuántas tiradas al aire hicimos y también vamos a mantener la cuenta de cuántas de esas tiradas tocan alguna de las líneas. Y el tipo lo que dice y lo que afirma es que la probabilidad que tenemos de conseguir que un alfiler toque a, a las rayas verticales es precisamente L sobre pi d. Entonces, esto, digamos, permite de cierta manera establecer un valor aproximado para pi, ¿no? Porque al ser una igualdad nosotros podemos despejar pi y encontrar un valor empírico para pi. Acá, una vez más, para no hacer mudanza en mi costumbre, me comí un typo. Ahí está, el 2 no va. Entonces, ¿qué es lo que dijo este señor Buffon? Bueno, el señor Buffon hizo un cálculo probabilístico y estableció un valor aproximado de la probabilidad de que corte una de las rayas. Pero la probabilidad de que corte una de las rayas involucra la variable pi, de modo que la estimación también puede hacerse para pi. Y esa estimación para pi es la longitud de nuestro alfiler por n sobre n, que es básicamente la relación que existe entre las
tiradas totales y las tiradas que cortan, la n chiquitas son las tiradas que cortan a, a nuestras rayas verticales, dividido la distancia. Tal vez para que no sea tanta magia podemos hacer un rápido repaso sobre por qué esto es así, ¿no? Y por qué funciona esta... ¿Por qué funciona? ¿Por qué esta forma para la definición de la probabilidad? En primer lugar, dado que el alfiler es más pequeñito que el ancho de las rayas, nosotros pensemos que si lo tenemos de forma horizontal, podemos agarrar y colocarlo de forma horizontal en un cierto rango y nunca va a tocar los bordes. Es decir, que tiene chance de caer y nunca tocar los bordes, estando en la peor posición de todas si no queremos que toque, imaginemos, que es esta. Porque al estar inclinado nos permite esquivar un poco más porque estamos alineándonos con las líneas verticales que dibujamos en la hoja. Entonces el peor caso posible es este de aquí, y lo que vemos es que hay una probabilidad de que nunca toque, porque si no toca horizontal tampoco va a tocar en ningún ángulo que caiga el alfiler. Y esa probabilidad es precisamente el espacio restante que queda entre la distancia entre las rayas y L, que es la longitud del alfiler. Entonces, la probabilidad que nosotros llamamos P1 de que nunca toque la raya es L sobre D. Perdón, la probabilidad de que nunca toque la raya es 1 menos L sobre D. Y la probabilidad de que pueda llegar a tocar la raya es L sobre D. Es decir, tenemos un L sobre D chances de que caiga en una zona que dado cierto ángulo pueda llegar a tocar. Y esto es lo que vemos en esta figura que yo me robé de la demostración de esta probabilidad de Wikipedia, que básicamente lo que muestra es agarra y rota el alfiler y dice, bueno, para ciertos X nosotros tenemos ángulos en los cuales sí va a tocar. La demostración se las dejo si quieren, si les interesa, para después, pero es tan sencillo como establecer, pararse en un X y establecer un ángulo de rotación. Entonces, el X sería como el punto medio del alfiler y nosotros sobre él trazamos una recta paralela a perpendicular a las rayas verticales y movemos ese punto medio, ese centro geométrico, lo movemos a lo largo de un rango de 0 a L, y lo que intentamos de calcular es la probabilidad para cada X, la probabilidad de que el ángulo sea tal que se toque la raya vertical. Es bastante sencillo, es descomponer este L sobre 2, lo podemos descomponer en el eje X, es decir, multiplicarlo por el coseno del ángulo. Entonces sabemos que para un ángulo θ que sea igual a, es decir, la proyección L sobre 2 por el coseno de θ, tiene que ser igual a X para que se toque, para que se empiece a tocar. Eso nos da básicamente que para cada X nosotros tenemos una probabilidad para ese ángulo. Y como el ángulo en el que puede caer lo tomamos como una variable uniforme, nosotros podemos básicamente asumir que es dos veces ese ángulo, porque es simétrico el problema, dividido pi, que es 180 grados, es decir, también aprovechando una de las simetrías del problema. Despejamos, hacemos un poco de cuenta, si realmente les interesa la intuición, pueden buscar esto como el problema de la aguja, the needle problem, o cualquier otra manera de escribirlo, seguro aparece. Pero en esencia lo quería dejar acá para que no parezca arte de magia escupir esa probabilidad que involucra pi. Lo cierto es que lo que estamos haciendo acá es, como bien dice el nombre, una aproximación experimental, si se quiere. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tirando, de la misma manera que podemos tirar un dado en el casino, estamos tirando una aguja hacia el techo y estamos intentando sacar algún resultado, digamos, que termina siendo una estadística, un promedio de nuestras tiradas que corta, o sea, una estadística sobre las tiradas que nosotros hacemos de la aguja. En este caso es la proporción que toca las rayas verticales. Y podemos usarlo a nuestro favor. Por ejemplo, si no hay calculadora, si queremos calcular pi, esta es una muy buena posibilidad para hacerlo, una muy buena alternativa. Entonces, ¿cómo se vería esto funcionalmente? Bueno, vamos a armar un experimento que reciba distancias. De hecho, estaría bueno que como estos resultados solamente valen para... estos resultados solamente valen para des menor que ls. En realidad, al revés. Solo valen para
L es menor que D. Es decir, longitud de alfiler menores a la distancia que separa las rayas verticales. Entonces lo que hacemos es sencillo. Nosotros asumimos primero que el punto, el centro geométrico de nuestro alfiler va a caer en un punto con probabilidad igual, digamos, para todos los puntos de 1 sobre D en el intervalo precisamente 0 sobre D. Por eso es una probabilidad porque integra 1. 1 sobre D integrado en el intervalo 0 a D integra 1. Y lo mismo decimos para teta. Nosotros miramos el alfiler y decimos, ok, puede caer en todos estos ángulos. No hacemos de 0 a 2pi porque aprovechamos la simetría del problema, que es que una vez que lo rotamos es indistinguible el alfiler. Hacemos un alfiler simétrico respecto a rotaciones de rotaciones de pi. Entonces lo que hacemos después es hacer una, digamos, una regla muy sencilla que es determinar, bueno, calculamos las proyecciones, digamos, dónde corta el punto de la derecha, si se quiere, y el punto de la izquierda del alfiler, donde como sea que haya caído inclinado, y determinamos dos posibilidades. Una, que el extremo izquierdo esté en valores negativos y el extremo derecho en positivos, o que el extremo derecho esté en valores mayores a D y el extremo izquierdo esté en valores menores a D. Entonces, esto, como vemos en la definición, en la asignatura de la función, lo que nos está devolviendo es un valor booleano, porque nosotros lo que queremos determinar es cuentas, o sea, nosotros queremos poder calcular una variable de cuentas de cuántas veces cayó nuestro alfiler sobre las rayas. Entonces, esto nos va a devolver un booleano que, en caso de ser verdad, indica que el alfiler cortó las rayas verticales. Luego implementamos una función solamente para hacer una estimación de pi usando este experimento, este setup experimental, que lo único que nos pide es, bueno, D, L y la cantidad de agujas que vamos a tirar. Nosotros vamos a hacer un estudio paramétrico para varias cantidades de agujas. Por defecto las vamos a poner en 1000 porque da una estimación buena y lo único que hacemos es agarrar y tirar agujas y si llega a dar, llega a cortar una de las rayas, sumamos 1 a nuestro contador pequeño. Y luego aplicamos la fórmula despejada aquí, que con detenimiento la pueden ver si no la creen. Definimos parámetros que sean válidos para lo que nos pide el problema y lo que hacemos es un estudio paramétrico para verificar efectivamente que esto no es solamente zaraza, sino que efectivamente nosotros conseguimos una estimación muy buena con error decreciente para la estimación de pi, que es una constante, un número real. Y esto es sorprendente, ¿no? Porque nosotros tenemos una manera sin preocuparnos por absolutamente nada más que lo que sería una función de transición, que no es nada más ni nada menos, en este caso, que tirar un alfiler al aire, simulamos una tirada del alfiler al aire, y con simular una tirada del alfiler al aire podemos estimar pi. Eh, es realmente sorprendente, hay análogos a estos problemas que involucran tirar arroz o cosas similares adentro de un círculo dibujado con un compás. Hay muchas maneras de hacer truquitos similares. ¿Para qué? Para hacer una estimación con un setup experimental. Es decir, no tenemos herramientas matemáticas para hacer estimaciones tomando límites y aplicando iteraciones de punto fijo, como vimos en la clase pasada, sino lo que hacemos es realmente hacer el experimento y tirar muchas veces. Entonces, este ejemplo tal vez es un poco extraño porque no pareciera que, o sea, por ahí si ustedes se ponen a pensar ahora qué relación puede llegar a tener esto con nuestros problemas de RL, no la encuentren. Y eso probablemente sea porque no hay como una noción de estado acá, ¿no? Así que mejor que eso, hagamos un ejemplito que toque una noción de estado. Y por deformación profesional voy a hablar sobre los neutrones, ¿no? Los neutrones. Eh, por sobre todo porque los neutrones son básicamente un caso de estudio muy importante para todas las técnicas de Monte Carlo porque son dinámicas que son muy complejas y es muy, muy útil agarrar y simular trayectorias de neutrones para calcular valores medios de cosas, calcular estadísticas sobre parámetros y demás. Entonces, nadie tiene por qué saber esto, así que vamos a hacer un ejemplo muy, muy, muy sencillo, que podrían ser neutrones o podrían realmente ser otra clase de partículas, pero vamos a decir neutrones porque esto es un comportamiento que sean neutrones. Vamos a suponer un mundo que tiene reglas bastante sencillas. Es un mundo donde los electrones van en línea recta, en el eje X, digamos, si se quiere, y atraviesan un material que está compuesto por átomos individuales, todos separaditos a una misma distancia. Y
cada vez que pasa por encima, si se quiere, de otro de los átomos, tiene una chance de interactuar. Y interactuar en este caso lo definimos solamente como una absorción. Este es un fenómeno que existe en la naturaleza, que es básicamente que si tenés una ensalada de neutrones, por ejemplo, en un reactor nuclear volando por todos lados, existe una probabilidad no nula de que algún átomo, qué sé yo, un hidrógeno, un oxígeno, lo que sea, capture, absorba a uno de los neutrones. Es decir, el neutrón se mete en el núcleo de esos átomos. Seguramente esos átomos son inestables y después mandan otro, pero bueno, lo que nos importa en nuestra dinámica esto no es relevante. A nosotros nos interesa en este modelo lo que dijimos. Tenemos neutrones que van de izquierda a derecha en un arreglo unidimensional de átomos y por cada átomo que atraviesan, si lo atraviesan, tiene una chance de absorberse. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa de esto? Bueno, supongamos que nosotros tenemos un chorro, que acá lo ejemplifiqué con esta fuente grande roja. Nosotros lo que hacemos es agarrar un chorro y empezar a disparar neutrones que atraviesan este material. El material lo hice como un arreglo de 100 átomos equiespaciados, que los represento con estas bolitas blancas, y siempre el neutrón va a atravesarlos. En este caso no hay rebotes, no hay ninguna interacción que sea de scattering, de rebote o lo que sea, solamente pueden o pasar de largo o absorberse. Entonces, yo qué quiero ejemplificar con el punto rojo grande y el punto rojo chico de este lado. Que uno espera que si la probabilidad de que se absorba, la probabilidad individual de que se absorba en cada uno de los átomos, va a ser que a lo largo de que lo atraviese se incrementen estas chances de que decrezca la cantidad de neutrones que llegan al otro lado. Si este material es completamente transparente, esperaríamos que los neutrones viajen de izquierda a derecha y que lleguen al otro extremo, una vez que atraviesan al material. Es decir, nuevamente, por si no se entiende, todo lo blanco vendría a ser como un slab de material. Entonces, ¿por qué Monte Carlo sirve acá? Porque bueno, porque nosotros podemos, por ejemplo, para esta situación en particular, agarrar y hacer un arreglo de átomos. Entonces, a los átomos en este caso los definimos solamente como un arreglo de enteros que va del 0 al 99 y vamos a ver, hacer un experimento para estimar la probabilidad que tienen de pasar en cada uno de los cosas. Es decir, la probabilidad que nosotros tenemos de encontrarnos un neutrón que salió desde este círculo rojo enorme y encontrarlo en alguno de estos lados. Entonces, es fácil hacer eso computacionalmente porque nosotros tenemos una manera de describir la dinámica propia de cada uno de los átomos. Es decir, nosotros tenemos una manera de describir cómo va a interactuar. Sabemos que tiene una probabilidad de absorción y sabemos que 1 menos esa probabilidad es la probabilidad de que pase de largo. Entonces, agarramos y hacemos un arreglo de átomos, como dijimos antes, y agarramos y utilizamos un arreglo que nos va a servir como buffer. ¿Para qué? Para nuestra estimación. Nosotros queremos contar cuántos neutrones pasaron por cada uno de los puntitos, por cada uno de los átomos. Queremos mirar cada uno de los átomos y decir, che, acá está viniendo uno. ¿Interactuó? No, sí, ¿cuánto pasó? Ok, genial. Vamos a contarlos, 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 contarlos. Y en el caso de que no pasen, no va a existir una suma para justo esa trayectoria. Y en el caso de que pasen, vamos a contarlos. Y hacemos esto para cada uno de los átomos, es decir, perdón, hacemos esto eh, un número n de veces, que en este caso lo seteamos como 1000. Yo le pongo acá simulated throws, es decir, cuántas veces tiramos y disparamos neutrones a este material que es unidimensional. Es decir, vamos a tirar 1000 neutrones y vamos a ir contando en cada uno de los átomos cuántos atravesaron y cuántos no. Entonces, para cada una de esas trayectorias, y acá empezamos a meter un poco de jerga en Monte Carlo, es decir, para cada una de esas tiradas, para cada uno de esos juegos en el casino, si se quiere, nosotros lo que hacemos es, para cada uno de los átomos, tiramos un dado. Tiramos un NP random uniforme entre 0 y 1 y le preguntamos si es menor a la probabilidad de absorción. Entonces lo que estamos replicando acá es básicamente una probabilidad de, una P, digamos, de obtener una absorción o no. En el caso de que consigamos una absorción, en el caso de que se dé en realidad una absorción, que es un fenómeno puramente estadístico, nosotros vamos a breakear. ¿Por qué? Porque breakear en este contexto lo que nos dice es, el átomo se absorbió, no hay más átomo. No me quieras calcular si pasó por los otros porque acá desapareció, se desvaneció. Caso contrario, caso de que no se absorba, lo que vamos a hacer es agregar una cuenta al buffer que nosotros utilizamos para guardar si la cantidad de átomos que pasaron la cantidad de neutrones que pasaron por cada uno de los átomos.
Cuando ploteamos esto, nosotros podemos llamar a esto la atenuación de nuestro haz de neutrones, porque podemos imaginar que nosotros tenemos un haz donde disparamos varios, así como un láser, si se quiere, que tiene cierta área, digamos, donde van navegando neutrones y se van chocando y va perdiendo intensidad, esa luz, si se quiere, y cuando llega al final, si la probabilidad llega a ser muy alta de absorción, nuestro haz puede llegar a morir, puede llegar a haber suficientes átomos para que nuestra luz muera. Claramente, si nosotros modificamos nuestra probabilidad y hacemos que, por ejemplo, sea eh, la probabilidad de absorción sea 1 en 100, nosotros obtenemos un haz que se atenúa mucho menos. Tal vez no se ve, y lo que voy a hacer ahora es, denme un segundo, ¿qué quiero hacer? Vamos a poner límites. Genial, así siempre tenemos el 0 por debajo y tenemos un gráfico en la misma escala. Entonces, si ponemos una probabilidad exageradísima como 0.5, es decir, 50% de chance de que se absorba, vemos que al instante nuestro gas muere, porque nuestro material es muy absorbente. Como si dejamos una cantidad, no sé, negligente de absorciones, por algún motivo no aparece. Nadie sabe por qué. Ah, porque, ya sé por qué. Voy a poner 1.1. Ahí va. Porque justo lo estaba comiendo el límite. No se atenúa nada. Y hay ciertos rangos para los cuales esta cantidad de átomos permite cierto margen de atenuación. Acá podemos jugar y demás. Y es muy lindo porque nosotros a partir, no sé si se dan cuenta que esta regla es bastante exponencial, si se quiere. Si uno hace analíticamente esto, si la probabilidad de cada interacción es independiente para cada uno de los delta X que nos movemos, es decir, para cada átomo que recorremos, lo que recuperamos necesariamente es una exponencial. La exponencial decreciente aparece en fenómenos que tienen, donde hay una noción de paso del tiempo, paso del espacio, una noción de trayectoria, y en cada uno de esos puntos existe una probabilidad constante de que suceda un evento. Es bastante común en esa clase de fenómenos. Bien, este ejemplo tal vez es bastante sencillo. Acabo de mencionar que analíticamente uno puede resolver estas ecuaciones de manera sencilla. Digamos, hay que integrar ahí una probabilidad constante a lo largo de la longitud. No es nada del otro mundo. Uno se preguntaría por qué usar técnica Monte Carlo. Bueno, nuevamente, como todo ejercicio de juguete, claramente hay soluciones mejores y exactas y analíticas. Pero podemos incluir en nuestro ejemplito de juguete una pequeñísima complejidad. eh, para darnos cuenta de por dónde va el approach montecarlesco, si se quiere. Ahora, supongamos que en vez de todos átomos iguales, tenemos la mitad de los átomos con una probabilidad de absorción y la otra mitad con otra probabilidad de absorción. Entonces eso, en términos de implementación, lo hacemos solamente como una concatenación de dos probabilidades, es decir, nosotros tenemos un array de probabilidades de 50 probabilidades de 1 en 100 y otra de 10 en 100. Las concatenamos y tenemos un material mixto, si se quiere. Es como si hubiese un material muy poco absorbente y después un material mucho más absorbente, 10 veces más absorbente. Y ahí ya uno entiende que tal vez es un poco más difícil hacer las cuentas. La realidad es que no, la realidad es que las cuentas son bastante sencillas, es el mismo resultado pero con una función partida. Pero uno puede pensar en millones de ejemplos más complicados, como por ejemplo materiales que están altercados, es decir, 0,01, 0,5, 0,3, tal vez probabilidades de variables de interacción en cada uno de los átomos, dependiendo otro parámetro. Es decir, la realidad puede llegar a ser muy compleja. Entonces, como la realidad suele ser muy compleja y nosotros tenemos una descripción de los fenómenos, si se quiere, punto a punto, sin preocuparnos por absolutamente ninguna otra información, nosotros tenemos una noción de, por ejemplo, probabilidad de absorción para cada uno de esos puntos, dados ciertos parámetros, nosotros podemos simular. Simular en vez de querer, en algún sentido, dejar por escrito la solución formal a nuestro problema. Porque muchas veces pasa, y bueno, y en física de neutrones pasa bastante, que es imposible resolver las ecuaciones. O sea, es matemáticamente imposible. Pero bueno, continuando con el ejemplo y eliminando este paréntesis, hacemos exactamente lo mismo, pero ahora en vez de agarrar y establecer una probabilidad única, en este caso, no sé si recuerdan, era solo una constante, era de 0,05, el último ejemplo que usamos. Ahora vamos a dejar solamente una probabilidad que corresponda a nuestro array de átomos. Es decir, cada átomo tiene un corresponsal o una probabilidad correspondiente. Es la misma lógica y lo que hacemos es,
observar que el comportamiento que obtenemos a partir de estas tiradas de átomos es lo mismo. Tiramos 1000 átomos de vuelta, lo que obtenemos es un salto discreto en nuestras características cualitativas de la atenuación de nuestro haz. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros tenemos una probabilidad mucho más grande de interacción, lo que observamos es que al instante el haz empieza a atenuar mucho más fuerte, mucho más fuertemente. Y eso hace que nosotros podamos, por ejemplo, un problema mixto que tal vez nos da fiaca hacer las cuentas, podemos resolverlo simplemente simulando. ¿Por qué? Porque es gratis. En 2023 es gratis correr simulaciones en una compu. Bien, la realidad, por estos ejemplos, le siguen pareciendo como que es inútil. Bueno, yo acá les pego la realidad. La realidad es mucho más complicada, por ejemplo, para el caso de los neutrones. La ecuación que rige el comportamiento de los neutrones en el espacio, en la energía y en el tiempo está determinada por este choclo que se llama ecuación de transporte de Boltzmann, que muchas veces se la escribe de esta forma tan asquerosa porque a la gente le gusta dar miedo. Si estuviésemos viendo un curso de física de neutrones, esto sería lo primero que veríamos y analizaríamos cada uno de estos términos y se darían cuenta que es extremadamente sencillo, es solamente un choclo de notación, pero realmente son términos sencillos. Y acá les pongo un grafiquito de estas especies de probabilidad de absorción, en este caso igual son probabilidades de fisión, que son otra clase de interacciones, en función de la energía. Esto piénsenlo como probabilidad, este GI, y esto es en función de la energía, o sea que nosotros realmente tenemos un enchastre. Miren lo que es esto. Esto es imposible de resolver de manera analítica. Es decir, nosotros no podríamos nunca, primero que no se puede resolver nunca esta ecuación. La naturaleza es irresoluble desde el punto de vista del cálculo diferencial, ecuaciones diferenciales o cualquier otro formalismo que se quiera revolear a este problema en particular. Y por otro lado, si esto ya era difícil, esta probabilidad es alguno de los parámetros que está metido acá adentro, en función de la energía. Y ni hablar cómo depende a veces de incluso la orientación en la que llega el neutrón. Entonces, acá, cualquier ser racional lo que hace es, dice, ¿sabes qué? Yo voy a intentar calcular valores medios de mi población. Yo voy a hacer lo mismo que pasa en un reactor, pero en menor escala. En un reactor hay 10 a la 11, 12, 13 neutrones por segundo pasando por todos lados. Bueno, voy a hacer una simulación muy grande de muchos millones o tal vez miles de millones de neutrones atravesando mi geometría, que es compuesta. Aparte, un reactor tiene agua, núcleo, tiene barra de control, digamos, hay mucha variedad en lo que constituye a la geometría y a los materiales que interactúan con los neutrones y con todo el resto de partículas, está toda la tabla periódica dando vueltas por ahí. Tiramos 1000 simulaciones e intentamos de establecer una predicción de nuestros valores esperados de flujo. Es una disciplina por sí sola, de hecho las técnicas de Monte Carlo que se usan acá son medio como particulares porque hay un montón de sutilezas que hay que tener en cuenta porque lo que nos interesa con las técnicas de Monte Carlo es recuperar en algún sentido nuestra noción en este caso sería por ejemplo población de neutrones en un medio. En el caso de las agujas sería la probabilidad de cortar o no, es decir, acá estamos estimando pi, pero en realidad lo que está estimando esta técnica Monte Carlo en el ejemplo de la aguja es la probabilidad de cortar o no cortar a una de las rayas verticales. Entonces, habiendo dicho eso, entendemos tal vez un poco más por qué necesitamos una técnica que no necesite que nosotros sepamos las probabilidades de cómo se rigen cómo se rige este mundo, porque incluso si las supiésemos, por ejemplo, como este es el caso, estas son las reglas que la naturaleza impone, son tan irresolubles que no tiene sentido plantearlos como un problema a resolver de manera analítica. Entonces ahí nos ahorramos dolores de cabeza y gastamos bastante costo computacional, porque, de nuevo, podemos correr miles y millones de simulaciones en tiempos despreciables si contamos con los recursos suficientes. Y bien, y así terminamos la parte 1 de la clase 3 de Reinforcement, que tiene como intención digamos, escupir un poco de intuición sobre estos métodos en particular. En la clase 2 vamos a estar viendo cómo se conecta esto con Reinforcement Learning, es decir, cuáles van a ser nuestras trayectorias ahí. Bueno, nos vemos en la próxima. Hasta luego.